Hola, ¿cómo están? Yo soy José Luis Pérez Bañares y hoy día quiero hablarles sobre los entornos VUCA. Hice hace un par de añitos atrás un MOOC, un curso a través de internet que impartía la Escuela Universitaria del Real Madrid, el que conocemos como equipo de fútbol, pero que es mucho más que eso, y la Universidad Europea. Lo hice a través de una plataforma que es muy buena, que se llama Miriadax o Miriada X, como prefieran. Les recomiendo que la visiten. Hay cursos súper interesantes que seguramente a más de algunos le van a servir en la vida. Bueno, este curso habla, como el nombre lo indica, de liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento, pero además, dentro de todo el curso, planteaba un concepto que me quedó para siempre, me marcó, ¿no es cierto? ¿Cuál es este concepto? El BUCA, o BUCA, si prefieren en inglés, ¿no es cierto? Es una sigla, por eso BUCA. Habla de entornos, ambientes que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. No es mucho, digamos, si lo decimos así. Pero este concepto tiene mucho más. Este es un concepto, por cierto, que fue inventado allá por la Guerra Fría, ¿no? Como muestra la imagen, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue inventado por la Academia de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, el US Army War College. Y nos plantea una propuesta, nos dice que luego de la Guerra Fría nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un escenario que tiene varias características. Es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. El mundo y los distintos escenarios del mundo. Está bien, pero ¿cómo podemos interiorizarnos y entender un poco más el concepto? Bueno, veamos lo que nos dice sobre cada concepto la RAE. La volatilidad es definida, ¿no es cierto?, por la RAE. Volátil dice que es mudable, inconstante. Y la imagen que tenemos ahí que nos sirve para ilustrar esta idea es la de los mercados financieros, que son efectivamente cambiantes. Imagínense ustedes, quienes tienen AFP, lo que pasa con sus cuentas de capitalización individual. De un momento a otro están bien, pero pueden cambiar y en una semana pueden perder 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Son cuestiones que han pasado hace pocos días atrás que la gente estaba conversando, oh, perdí un montón de dinero. Y es porque el mercado financiero es un mercado volátil. Además de ser un mercado volátil, es un mercado, o sea, el escenario también es incierto. ¿Qué es lo que es la incertidumbre? La RAE nos dice que es la falta de certidumbre. Tenemos que ver lo que es entonces certidumbre, en este caso certeza. Bueno, es definida como el conocimiento seguro y claro de algo. Y ahí, claro, la incertidumbre sería la falta de ese conocimiento seguro y claro de algo. La imagen nos muestra una persona que tiene tres alternativas, pero que tiene dudas sobre cuál es la alternativa que debe tomar. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad ni claridad sobre lo que tiene que hacer. Los escenarios también son complejos y la complejidad es definida, o lo complejo es definido como algo que se compone de elementos diversos, tal como un grupo de engranajes, ¿cierto? Donde si yo muevo, por ejemplo, este engranaje, eso va a afectar a los demás. En otras palabras, podríamos decir que el origen de determinado escenario, de determinado ambiente, no responde a una sola causa. Así como si yo tomo una decisión, esa decisión va eventualmente a provocar más consecuencias de las que en un principio al menos yo tengo contempladas. Y por último está la idea de la ambigüedad. Y la ambigüedad o lo ambiguo es algo que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. Y tenemos una imagen que nos muestra una mujer ahí con un pelo frondoso, con algo que lo cubre, ¿no es cierto? Que puede ser un gorro, con una pluma, un abrigo grueso, seguramente muy caro, o en realidad lo que tenemos ahí es una señora mayor de aspecto más tosco, con una nariz grande, ¿no es cierto? Es ambigua la imagen, tanto como la imagen que también está al lado, que es la de un vaso. Ese vaso está a la mitad, pero puede estar medio lleno o medio vacío, dependiendo de cómo, ¿no es cierto?, se interprete. Por eso decimos que hay distintas interpretaciones. Y así hay una serie de escenarios o imágenes que pueden significar cosas distintas para distintos tipos de personas. Imaginen ahora que ustedes
reúnen todos estos conceptos en una sola cosa, una cazuela, ¿no es cierto?, que tiene todos estos elementos. ¿Y qué tenemos ahí? Un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo, un escenario difícil, un escenario que podría perfectamente abrumarnos e impedir que podamos reaccionar bien, porque son demasiadas cosas juntas. Algo así es lo que tiene que haber pasado el 18 de octubre del año 2019, cuando de un momento a otro, un día cualquiera, algo pasó. Chile cambió, decían por ahí, ¿no es cierto? Aparece el estallido social. Yo estuve en Santiago esa semana, el día lunes, de hecho, estuve allá, y en el metro había una puerta abierta y otra puerta cerrada, ¿no es cierto? Los accesos estaban restringidos. Y había en alguna un carabinero, un par de guardias, y el escenario, claro, era un poco incómodo en algunos momentos porque uno no sabía si iba a estar abierta o cerrada la puerta, pero nadie pensó que de eso íbamos a llegar a lo que aparece en la imagen. De hecho, nadie pensó cuánto tiempo iba a durar. Y es porque la verdad, por ahí un ex ministro decía, esto no prendió. Tampoco lo tenía, parece, muy contemplado él, ¿no es cierto? Este escenario, la verdad es que no lo tenía contemplado nadie. Y es porque el escenario mundial y el escenario de nuestro país reúne un poco las características que hablábamos: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Luego llegó el verano, baja un poco la intensidad de este estallido social, que se entendía que volvería en marzo, y de hecho cuando empezó marzo aparecieron un par de protestas, pero pasó otra cosa, que tampoco nadie tenía contemplada, que escuchábamos que estaba pasando en China, que luego por ahí quizá un par de personas se murió, de lejos, ¿no es cierto? Pero llegó el coronavirus a Chile. Y este coronavirus eh, pasa de enfermedad a pandemia, y luego de eso empezaron las cuarentenas y varias comunas tuvieron que impedir la salida de sus ciudadanos, y esto se convirtió en algo que nadie se imaginó, que nadie esperó, con consecuencias que todavía no somos capaces de dimensionar, que esperamos, ¿no es cierto?, que creemos que van a ser terribles, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es algo que podemos quizá proyectar, pero nadie lo puede proyectar con demasiada seguridad. Y ese es el tema. No estamos preparados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿De qué nos sirve conocer todos estos conceptos que quizás nos dejan peor de cómo estábamos? Bueno, Bob Johansen, un autor que pertenece al instituto, que fue director, de hecho, del Instituto para el Futuro, nos señala que ante un escenario VUCA, nosotros tenemos que plantear otro escenario o una solución que también es una sigla y es una sigla igual, ¿no es cierto? También es VUCA, sería VUCA versus VUCA, ¿ok? ¿Qué nos dice? Que a la volatilidad o a lo volátil hay que contrarrestarlo con visión. ¿Y qué es lo que es la visión? El conocimiento claro e inmediato, sin raciocinio. Inmediato. Es lo que yo tengo claro, es mi norte, hacia donde yo sé que siempre tengo que ir. ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre? Con entendimiento, understanding. ¿Qué es lo que es el entendimiento? La potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga, induce y deduce otras de las que ya conoce, ¿no es cierto? Es esta capacidad de poder pensar, de poder ver las cosas de una manera más reflexiva, ¿no es cierto? Que la claridad es la que nos va a permitir contrarrestar lo complejo, esta complejidad de estos engranajes que hablábamos. ¿Cómo puede ser contrarrestada? Con la claridad que significa o que es definida como el efecto que causa la luz iluminando un espacio de modo que se distinga lo que hay en él. Un poco lo que hace una mira, ¿no es cierto? Cuando uno ve y enfoca algo específico dentro de un escenario quizás mucho más grande, algo como la naturaleza, ¿no es cierto?, que es fastuoso. ¿Cómo yo puedo enfocarme y ver lo que yo tengo que hacer? Bueno, a través de una mira. O podríamos, como decir, como se dice en el campo, ¿no es cierto? Matemos los piojos de a uno. Si hacemos las cosas una por una, las vamos a resolver. ¿Ya? Por ahí algo más chistoso, quizá lo que decía ya que el destripador, vamos por parte, claro. Parte a parte, las cosas se van resolviendo. Pero lo importante es no detenerse, como también lo vamos a ver un poco más adelante.
Finalmente, a lo ambiguo lo contrarrestamos, dice Bob, con agilidad. ¿Y qué sería la agilidad? Bueno, en, en la religiosidad se define como una de las 4 dotes de los cuerpos gloriosos, que consiste en la facultad de trasladarse de un lugar a otro instantáneamente por grande que sea la distancia. Y aparece ahí la imagen de unos futbolistas que están entrenando. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene que tener esa agilidad, tiene que ser rápido, tiene que ir por una jugada, pero si la jugada no resulta, si el otro jugador no entendió, bueno, tiene que volver y reactivarse y cambiar el escenario. Esa agilidad es la que le permite ser útil en el juego, ser necesario y ser valioso. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Yo podría aportarle humildemente una pequeña definición, una pequeña propuesta, que es que interiorizar la idea de que vivimos en una realidad VUCA nos facilitará la adaptación a los cambios a los que nos enfrentaremos necesariamente y hará que nos preparemos para ellos de mejor forma. Dicho de otra forma, o cómo podemos ver esto en escenarios más prácticos. Imagine que usted es un director técnico de un equipo de fútbol y que su equipo de fútbol usted tiene que prepararlo para el fin de semana para un partido. Tiene que preparar un esquema de juego y en ese esquema de juego, dentro de sus jugadores, en la delantera está Alexis Sánchez. Bueno, es un gran jugador, ¿no es cierto? Es un gran jugador, es un goleador nato. Y yo sé que lo tengo que poner en la delantera y un par de jugadores más. Pero imagínese que en el equipo contrario, dentro de los jugadores, está Luis Suárez. Imagínense que a los 5 minutos de juego, Luis Suárez muerde a nuestro jugador, a Alexis Sánchez, y lo deja fuera de juego. Porque luego de morderlo, por supuesto que Alexis no va a poder volver a jugar. Si yo no contemplé una alternativa para que cubra el puesto de Alexis Sánchez, si yo no contemplé un reemplazante, ¿no es cierto?, en la banca, o un jugador dentro del esquema que pueda cambiar de posición, entonces yo voy a tener un problema y puede ser que parte de la estrategia del equipo contrario sea justamente esa, descolocar a mi equipo y de esa manera destruir mi esquema de juego y después eventualmente hasta golearme. Piensen ustedes lo que le pasó a Brasil cuando se enfrentó a Alemania en el Mundial de Brasil, justamente, el 7-1. Y eso fue porque ellos no estaban preparados para enfrentar el esquema que tenían los alemanes. Preparar distintos escenarios es lo que nos permite a nosotros ganar. Imagine que usted juega un tablero de ajedrez. Imagine que usted juega con las blancas. Usted puede partir con el peón del rey, con el peón de la reina, puede partir con un caballo. Y cada jugada que usted haga va a tener una respuesta, causa y consecuencia, ¿cierto? Entonces, usted tiene que, antes de mover una pieza, contemplar todas las posibilidades de jugadas que podría eventualmente hacer el equipo contrario, en este caso las negras, ¿no es cierto? Porque es la única manera de enfrentarse al escenario sin perder rápidamente el juego. Entonces, ¿de qué nos sirve el VUCA? Bueno, el VUCA es una herramienta que nos permite enfrentarnos de una manera más serena a un escenario que puede ser distinto al que eventualmente se espera como escenario probable. Más de alguno seguramente reconoce esta imagen y recuerda la película El Día de la Marmota. Si no la recuerda o si no la conoce, véala, es una buena película. Pero esta película, tal como la imagen que le agregamos abajo, es una fake news. Ningún día es igual a otro. ¿Ya? Ningún día es igual a otro. Y por lo tanto tenemos que aceptar de antemano que el día que nosotros pensamos que puede ser, puede que sea distinto. Por ahí también hay un libro muy interesante que tiene mucho que ver con este tema. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Fíjense en el subtítulo del libro, dice, ¿cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Y claro, puede que las cosas cambien y puede que en un mundo como el nuestro las cosas cambien de manera regular. Es más, las cosas van a cambiar, délo por hecho. Quizás no tanto un día, quizás otro día más, pero van a cambiar. Y ahí también nos enfrentamos a situaciones que nos llevan al miedo y el miedo nos congela, ¿no es cierto? La imagen que está ahí, ¿no?,
que tiene que ver un poco con el libro, léanlo, vale la pena. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo, naturalmente, quiero recomendarles que ustedes sean como este ratón, que está con agilidad esperando moverse. Porque si las cosas cambian, no nos podemos congelar, no nos podemos quedar ahí. El miedo no nos puede detener. Heráclito decía, el cambio es la única constante. Decía en otra frase también muy parecida, usted nunca se va a bañar 2 veces en el mismo río. Porque claro, llega al mismo lugar, pero el agua ya no es la misma. Si nosotros aceptamos la constante del cambio, vamos a estar preparados para distintos escenarios de mejor manera que los demás. Eso seguramente va a fortalecer nuestro liderazgo. Liderazgo no significa mandar, por cierto, no significa estar siempre adelante. Liderazgo significa que cuando se nos necesite estemos prestos con ayuda, con conducción y darle seguridad a nuestros equipos. Deberíamos ser entonces nosotros un poco como nuestros abuelos, como nuestros padres, que ese clavo que sacaban de un mueble cuando lo desarmaban, ese clavo oxidado, que uno al mirarlo como que un poco lo despreciaba, ¿cierto? Ellos lo tomaban, lo llevaban a un yunque o por último en el cemento, ¿no es cierto? Y lo martillaban, lo enderezaban y lo guardaban. ¿Por qué? Porque el día de mañana quizás lo podían necesitar. Y quizás usted nunca lo iba a llegar a ocupar, pero puede que el vecino lo necesitara. Entonces, cuando el vecino dijera, oiga, alguien de ustedes tiene un clavo, yo lo tengo, yo se lo presto, o yo se lo doy, si es un clavo, ¿no es cierto? Si es una herramienta, quizás se la prestaría para que me la devuelva. Pero estar preparado, tener algo, aunque no lo necesitemos, es una medida inteligente. Ellos vivieron, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron la guerra o la tentativa de guerra que los preparaba para pensar en cosas que podían mantenerlos mucho tiempo sin la posibilidad de comprar. Un poco lo que nos está pasando a nosotros ahora con esto del coronavirus, ¿no es cierto? No podemos salir todos los días. Entonces no podemos estar yendo a comprar cosas pequeñas, tenemos que tener guardados, tenemos que tener nuestras reservas, tenemos que estar preparados, tenemos que tener harina, si no podemos comprar pan, tenemos que hacerlo. Hay que estar preparados. Ahí aparece una multiherramienta, 11 en 1, 11 herramientas en una. Aquí la tenemos, ¿ven? Esta es una herramienta pequeñita, pero que tiene muchas cosas. Tiene un cuchillo, un destornillador, tiene una regla, tiene un serrucho, una llave de tuerca, etc. Una multiherramienta es una herramienta que nos puede servir para distintos escenarios. Porque si usted necesita comerse un tarro de duraznos, por ejemplo, y está en un lugar, salió de vacaciones y no tiene dónde ir a buscarlo, esto lo va a arreglar. Si usted necesita cortar una rama de un árbol, una rama pequeña, por supuesto, esto le va a servir, si es que no tiene un serrucho, ¿no es cierto? Si usted necesita atornillar, bueno, aquí está la solución. Y soluciones como esta y otras, ¿no es cierto? Está la navaja suiza, muy famosa en los años 80, de MacGyver, por ejemplo, que siempre está buscando soluciones. Bueno, tenemos que ser un poco como estas multiherramientas o tenemos que tener multiherramientas. No solamente multiherramientas físicas, hay otras que son multiherramientas incluso mentales. ¿Ah? Y eso tenemos que tener eso presente. No hablamos de algo que es más amplio y tienen que extrapolar estas ideas. Yo tuve la oportunidad hace un par de años atrás de ir a un matrimonio en una ciudad más pequeña que en la que estoy. Y pasó que estábamos en la fiesta, muchas personas, y la luz se cortó en la fiesta. Imagínense el escenario, imagínense a los recién casados, imagínense a los padres de los recién casados cuando se cortó la luz y no eran ni las 12 de la noche. Pero ¿saben qué pasó? Que alguien diligentemente contempló para esa fiesta tener un grupo electrógeno pequeño, pero ese grupo electrógeno sirvió para salir de la situación hasta que volvió la luz. Y eso fue muy interesante, porque ellos estaban preparados y contemplaron un escenario que nadie pensó que podía pasar ese día. Bueno, pero ese día justamente ocurrió y ellos estaban preparados. Imagine que usted es el director de un hospital o que participa de una cirugía. Imagínense que se corta la luz, que puede ocurrir después del terremoto del 2010, hubo un blackout en marzo que cortó la luz en prácticamente todo Chile. Bueno, en un hospital hay generalmente un grupo electrógeno grande que le permite alimentar la energía, porque de otra manera usted puede terminar con una persona fallecida y totalmente abierta, una situación que nadie quiere,
y para eso hay que estar preparados. Tiene que contemplar usted un escenario negativo y ojalá muy negativo, para que eso le permita a usted tener, ¿no es cierto?, estos elementos que lo pueden salvar, estas multiherramientas, este grupo electrógeno, etcétera, etcétera. Imagínese la solución que usted quiera, pero con la idea de fondo. Las fuentes, que no es bueno que robemos ideas, ¿no es cierto? Así que ahí están. Quiero agradecerles. Espero que esta pequeña charla no haya sido latera para ustedes, que les sirva para reflexionar, que les permite interiorizar esta idea que es tan útil, que es tan práctica y que les va a permitir estar un poco más tranquilos en tiempos difíciles como estos, pero en tiempos que finalmente tenemos que enfrentar igual. Aunque sean difíciles, no podemos detenernos. El miedo no nos puede detener y siempre tenemos que planificar pensando de una manera que nos permita a nosotros siempre salir de situaciones incómodas. Les dejo un tremendo abrazo, que estén muy bien.